Apto para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Contiene sistema closed caption. ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de En Directo. Ustedes muchas gracias por acompañarnos en este lunes, inicio de semana, son las 5 de la tarde. Y ojo, porque si tiene deudas o culebras, como le dicen popularmente, este es su programa. Hoy los invitamos a conversar sobre un tema importantísimo para nuestro bolsillo: cómo manejar nuestras deudas. ¿Por qué nos endeudamos los colombianos? ¿Cómo iniciar una vida crediticia? ¿Cuáles son las consecuencias jurídicas de tener deudas? ¿En qué momento me pueden reportar a centrales de riesgo y cuándo me deben eliminar de estas listas negras? ¿Qué pasa si no puedo pagar mis deudas? ¿Existe alguna solución? Hoy aprenderemos junto a expertos a manejar nuestras finanzas personales de manera saludable. Acompáñenos. Esto es En Directo. Muchas gracias por estar con nosotros. A partir de este momento abrimos nuestras líneas telefónicas para escuchar sus preguntas y opiniones alrededor del tema de hoy: el manejo de nuestras deudas. Cuéntenos su experiencia. ¿Está endeudado y no sabe qué hacer, por ejemplo? Bueno, pues reciba asesoría de parte de nuestros expertos. Llámenos al 457-8300, extensión 5225 y 5226, y así hagan parte de nuestra conversación. También pueden interactuar con nosotros en redes sociales. Luisa Barberi, nuestros televidentes, pues a dónde pueden enviar sus preguntas y comentarios. Buenas tardes. José, muy buenas tardes a nuestros invitados y por supuesto a ustedes, nuestros televidentes, gracias por acompañarnos en Directo con este tema tan interesante. Recuerden que vamos a estar recibiendo sus inquietudes, preguntas y comentarios con la etiqueta En Directo Capital. Asimismo, nos pueden ver por Facebook Live, Periscope y ConexionCapital.co. Esperamos todas sus preguntas y comentarios. Bueno, y para hablar de cómo manejar mis deudas, hoy en directo nos acompaña Andrea Rodríguez. Ella es abogada de la Universidad del Rosario, especialista en Derecho Comercial, Empresarial y Contractual. Tiene experiencia como abogada litigante, asesora de empresas y docente universitaria. Bienvenida, Andrea, y gracias por estar con nosotros. José Fernando, muchísimas gracias por la invitación, a Germán y por supuesto a todos los televidentes. Un saludo muy especial, hablando de un tema que seguramente hemos vivido o estamos viviendo en este momento, que es estar con las deudas hasta el cuello. También en nuestra mesa para asesorarnos en nuestras finanzas personales nos acompaña Germán Jiménez Arévalo. Él es abogado, especialista en legislación financiera, con 14 años de experiencia en la asesoría a clientes del sector financiero y real, apoyando también los cambios normativos de la industria y estructurando nuevos modelos y oportunidades de negocio. Actualmente es profesor de contratos bancarios en la Universidad del Rosario. Germán, bienvenido. Gracias, José Fernando. Andrea, buenas tardes. Luisa, buenas tardes. Señores televidentes, buenas tardes. Los invitamos entonces, antes de profundizar en este tema, como es costumbre, a conocer el contexto. Cada vez son más las personas que adquieren deudas, ya sea para emprender, o también para adquirir un carro o una casa o simplemente satisfacer algún gusto. Pero para muchos colombianos estos compromisos financieros pueden salirse de control. Según la Superintendencia Financiera, las deudas en las que más se embarcan los colombianos son los créditos de libre inversión, con un saldo en cartera de 32,2 billones de pesos. En segundo lugar están las tarjetas de crédito, con una deuda total de 25 billones de pesos, y los préstamos para adquirir un vehículo, cuyo saldo es de 12 billones de pesos. Un reciente informe del Banco de la República muestra que de cada 100 pesos que ingresan a las finanzas de los hogares colombianos, 16 se destinan al pago de deudas, y ya vamos a analizar de qué se trata esto. Bueno, vamos a comenzar, mejor dicho, por la parte más importante, y es cuáles son los pasos básicos para salir de una deuda, doctora Andrea.
Bueno, José y televidentes, lo primero es tener mi capacidad, es tener conocimiento de mi capacidad de pago. Como se dice popularmente, quien sabe lo que debe, sabe lo que tiene. Entonces, tener un presupuesto es vital, no solo para endeudarse, sino también para tener conciencia de mis ingresos, José. Puede parecer muy curioso, pero hay personas que no saben en qué se gastan el dinero. Entonces, si tengo un presupuesto y tengo claro cuáles van a ser mis ingresos, puedo endeudarme. Y adicionalmente, muy importante, que esas deudas puedan resultar, por ejemplo, de una inversión. Qué bueno que yo compre un apartamento, lo hipoteque, por ejemplo, y pague mensualmente con el canon de arrendamiento que produzca ese apartamento. Cosa diferente es que yo, por ejemplo, me vaya de vacaciones al Caribe, por medio de una tarjeta de crédito y, como se dice popularmente, duro una semana de descanso y 3 años pagando. Entonces, lo primero es tener inteligencia financiera, y aquí lo más importante también, José y televidentes, es tener una cultura del ahorro y una educación financiera. En muchas ocasiones estamos en esas épocas que tenemos periodos de dinero fijo, pero de un momento a otro, José, nadie sabe qué puede pasar. Me puedo quedar sin trabajo, me pueden recortar la jornada laboral e incluso puedo afrontar un divorcio. Y es ahí donde las deudas se convierten en un verdadero dolor de cabeza. El divorcio, usted ya se metió, Andrea, con un divorcio, Claro, la deuda eso, de un divorcio. José, yo conozco casos. Es inesperado. Claramente, y una persona puede depender, no sé, del compañero, del esposo, y conozco muchos casos de personas que se divorciaron y prácticamente están tratando de pagar las deudas. Entonces, mucho ojo con eso. Doctor Germán, ¿por qué nos endeudamos los colombianos? ¿Es necesario endeudarnos? Claro, es muy necesario, el endeudamiento es muy importante, tanto el ahorro como el endeudamiento. Los colombianos nos endeudamos para tener cosas. Poseer cosas, poseer bienes. Como usted lo decía, si vamos a tener un apartamento, vamos a comprar un apartamento, es necesario endeudarnos en la mayoría de casos. Y nos endeudamos y tenemos unas garantías, lo hipotecamos al banco, igualmente un vehículo. Si yo quiero comprar un vehículo, obviamente me tengo que endeudar y obviamente tengo que generar una prenda sobre ese vehículo, una garantía, igualmente un crédito de libre consumo. Entonces, pues es muy necesario endeudarnos, pero como dice Andrea, es necesario también revisar cómo estamos endeudándonos, cuál es nuestra capacidad de endeudarnos. Y para tener esa capacidad y saber cuál es la capacidad de endeudarnos, tenemos que saber cuáles son nuestros ingresos y sobre esos ingresos hacer las inversiones. Bueno, pues antes de seguir ahondando sobre este tema, en las calles le preguntamos a los ciudadanos si endeudarse es una alternativa cuando se requieren recursos que no tenemos. Esto es lo que dice la gente. No me endeudo porque no le he visto la necesidad y me siento más tranquilo así. Me endeudo por educación y tecnología. Principalmente yo me endeudo por las necesidades que afronto día a día, sean desde el ámbito del estudio, del ámbito personal o el de recreación. Muchas veces me endeudo cuando salgo con mi familia para gastar en cine, en algunas ocasiones me tengo que endeudar cuando tiene que ver con la parte laboral, o en algunos otros casos me endeudo cuando tiene que ver con la parte de estudio, que me solicitan libros, que me solicitan fotocopias. Esas son las que generan principalmente mis deudas. No me endeudo porque eso es como perder mi dinero sin tenerlo. Y si me llegase a endeudar, lo haría por mi familia, por mi mamá, tal vez. Yo soy de las personas que no me gusta endeudarme, pero sí he tenido que hacerlo, porque pues obviamente me toca cubrir, digamos, gastos adicionales, porque pues el salario no da para tanto. Y pues obviamente uno quiere darse algunos lujos y las necesidades que uno cubre, pues eso lo hace uno cubriéndolo con gastos adicionales, haciendo préstamos con los bancos, de pronto con familia, préstamos con la familia, amigos, y pues por eso pues digo que no es bueno endeudarse, pero con la situación que estamos viviendo ahorita hay que endeudarse, hay que hacer un pequeño esfuerzo, pero les sugiero que lo hagan con precaución y también lo hagan con mucha responsabilidad. Precaución y responsabilidad. Es muy fácil decirlo, ¿cierto? Pero a la hora de usted necesitar o tener un antojo, usted simplemente en diciembre o en esta época que acaba de pasar del Día de la Madre, usted se endeuda. Y usted se endeuda sin pensar en las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias reales de estar endeudados constantemente? A ver, primero que todo hay que tener salud financiera.
uno hay que buscar no endeudarse o endeudarse lo más poco posible. Pero ¿cuáles son las consecuencias de estar endeudado todo el tiempo? Las consecuencias primero es que usted tiene que tener un pago, una forma de pago o pagar una cuota mensual. Al pagar una cuota mensual, pues tiene que establecer que normalmente, mensualmente, tiene que sacar una cuota para pagar sus créditos. Y en consecuencia, si sus egresos son mayores a sus ingresos, pues esa cuota mensual no la puede pagar. Y esto ya tiene unas consecuencias puntuales. ¿Cuáles son las consecuencias? Que si tiene unas deudas de más de 60 días, pues va a ser reportado en las centrales de riesgos. ¿Cuáles son las otras consecuencias? Digamos, adicional a las consecuencias psicológicas, pues va a tener una consecuencia de que el banco o la entidad crediticia lo va a llamar constantemente para preguntarle en qué momento va a pagar su deuda. Eso no solamente es un tema jurídico, sino también un tema psicológico. Imagínese usted a las 8 de la noche que lo llame el banco diciéndole que por qué no ha pagado y cuándo va a pagar. Por eso la Superintendencia Financiera ha establecido algunos parámetros. Es importante decirle a los deudores que no pueden llamar a las 8 de la noche, lo tienen que llamar en horas de oficina. No pueden llamarlo un domingo que usted esté compartiendo con su familia. Pero de todas formas, lo que sí es cierto es que pueden en cualquier momento cobrarles la deuda. Y adicional a esto, hay unos procesos ejecutivos. Si usted deja de pagar más de 3 meses su deuda, pues puede el banco iniciar un proceso de cobro no solo prejurídico, sino un proceso de cobro jurídico. ¿Y qué significa eso? Un proceso de cobro jurídico es que lo demandan, usted lo demandan y digamos que el banco tiene un pagaré, una garantía real y puede demandarlo ejecutivamente, pedir el cobro ejecutivo de la deuda. Al pedir el cobro ejecutivo de la deuda, lo que seguramente van a pedir es una medida cautelar sobre sus bienes. Cuando pida esa medida cautelar sobre sus bienes, pues el juez va a través de una sentencia a determinar que los bienes van a ser embargados y posiblemente rematados. En consecuencia, pues esto... Para poder los bancos recuperar lo que prestaron. Claro. Y también pueden, digamos, hacer uso de su sueldo, embargar su sueldo. Claro que sí. También pueden, digamos que las medidas cautelares no solamente son sobre los bienes que usted tiene o que usted posee, sino adicionalmente pueden establecer medidas cautelares como, por ejemplo, el embargo de su sueldo. Perfecto. A esta hora tenemos llamadas de Bogotá. Giovanni Espinosa. Giovanni, buenas tardes. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias por darme la oportunidad de participar en este excelente programa. Tengo una inquietud muy concreta. Yo tengo una deuda que pues me dicen que la tengo hace 12 años. Sí, entonces pues mi consulta es, porque yo le digo a la entidad que me demuestre que yo les debo. Me dice que esa deuda es hace 12 años. Sí, creo que era un saldo muy pequeño, como 500.000 pesos. Me dice que la deuda ya va como en 6 millones de pesos. Hace 12 años. Y yo les digo, pues no sé, ando súper preocupado por ese tema. Agradezco mucho por la asesoría que me puedan brindar al respecto. Gracias. ¿Tienen alguna información adicional de Cristian para poderlo asesorar? Ok, Joana. Andrea. Giovanni, la primera recomendación es que solicite su historia de crédito, que en términos muy sencillos, para usted y para todos los televidentes, es la hoja de vida que tenemos nosotros frente al sistema financiero. Eso es lo que yo recomiendo para que usted verifique si aparece efectivamente esa deuda. Ahora, es muy importante que tengan en cuenta que en Colombia las deudas prescriben a los 10 años. ¿Qué significa esto en términos muy sencillos? Después de 10 años, José y televidentes, las deudas no son exigibles. Ahora, ¿qué pasa frente a ese reporte? Si seguramente está reportado. ¿Qué ha dicho la Superintendencia Financiera de Colombia y la Superintendencia de Industria y Comercio? En esos casos, el reporte será de 14 años. ¿Por qué de 14 años, José? 10 por el concepto, por el término de prescripción y 4 años a modo de sanción o castigo. Y aquí hago un pequeño paréntesis frente a las centrales de riesgo y es que el año pasado se radicó un proyecto de ley que busca mejorar las condiciones de las personas que estamos reportadas en centrales de riesgo. Ya fue aprobado en segundo debate el pasado 26 de marzo. Este proyecto de ley lo presentó el senador David Barguir en compañía de otro senador y estamos a la espera de que sea aprobado como ley de la República. Ok, perfecto. Pues hasta ahora tenemos también otra llamada de Heider Quijano desde Bogotá. Heider.
Sí, muy buenas tardes, mucho gusto, me encanta escucharlos, verlos y felicitados por tan excelente programa. Muchas gracias. Una consultica, a ver, yo tengo un vehículo, tenía un vehículo, el cual fue hurtado, me lo robaron hace más de 4 años y prácticamente pues ahorita pues tengo unas deudas, unos digamos los impuestos anuales se me atrasaron como unos 4 años, ahorita pues ya me puse al día. Entonces mi pregunta es, como no he podido yo cancelar el total del valor que son 4.650.000, no hay posibilidad de que de pronto por empresa como nómina me puedan descontar, como digámoslo entre paréntesis y comillas, embargo. Doctor Germán. Pero a ver si le entiendo, ¿puede repetir la pregunta? Porque es que entendí que tenía un vehículo y que el vehículo tiene unos impuestos. Se lo robaron. Se lo robaron. Y él lo estaba pagando. Ajá. ¿Y lo pidió por medio de la empresa? No, en estos momentos está activo. Yo voy a pagar el impuesto este año mañana, que se vence el 17 de Cundinamarca. Estamos hablando de la placa vehicular de Cundinamarca. Entonces, voy a cancelarlo pues para estar al día actualmente, pero yo estoy atrasado de 4 años atrás en impuestos, o sea, a mí se me subieron los intereses terribles. Entonces, mi pregunta es, ¿qué posibilidades hay para que me lo descuenten por nómina para poder saldar esa deuda? Aquí hay que distinguir dos temas. Uno es el vehículo. El vehículo está a nombre de una persona natural, entiendo, no una persona jurídica. Y en consecuencia, pues es una deuda de la persona natural, no de la persona jurídica. Obviamente él podría ser un tema, una deuda o un crédito de libranza en el cual solicite pues que le descuenten de su sueldo el crédito de libranza. Pero son dos cosas diferentes. La posibilidad es toda haciendo un crédito de libranza, pero la empresa no tiene ninguna relación con él como persona natural. Él como persona natural podría hacer el crédito de libranza y obviamente podría entrar a cancelar esa deuda en la Secretaría. Aquí hay otra cosa que hay que decir puntualmente. Estas deudas fiscales de la Secretaría, pues la mayoría de casos no hay una condonación de intereses. Obviamente se puede llegar a unos acuerdos con la Secretaría, pero esto no quiere decir que se estén condonando intereses. Entonces, lo que podría hacer el televidente es, obviamente, solicitar un crédito de libranza a través de su empleador. El empleador podría darle ese crédito de libranza, podría desembolsar ese crédito de libranza y, obviamente, con la Secretaría de Hacienda podría llegar a un acuerdo para prepagar esa deuda o pagarla en un tiempo determinado. Heider nos pone sobre la mesa otro caso que me imagino yo que le puede ocurrir a una persona. Hace un préstamo para adquirir un vehículo y el vehículo lo necesita para trabajar. Se lo roban. ¿Qué puede hacer esa persona en el momento en donde le roban el vehículo, lo estaba pagando y no tiene con qué porque ese era su trabajo? Ok, ahí hay varios temas, ¿no? Digamos, el primer tema es que hay que distinguir el crédito de vehículo. El crédito de vehículo, le desembolsaron el crédito y no tiene la garantía del vehículo, es la prenda sobre el vehículo. Y en consecuencia, pues no puede llegar al banco a decir que le robaron el vehículo, porque pues sería complicado. Lo que sí puede hacer, y ahora desde el 2017, es pedir que se modifiquen algunos temas del crédito. O sea, digamos, lo que se llama refinanciar la deuda. Puede entrar al banco, comentarle pues la situación y el banco podría entrar a refinanciarle los plazos y la deuda, pero en ningún momento por el robo del vehículo el banco podría condonar ese crédito. No existe, digamos, por ejemplo, doctora Andrea, que los bancos sean un poquito más humanos y entiendan la situación de verdad, porque es muy complejo y de pronto perdonar o hacer una amnistía a estas personas que tienen este tipo de inconvenientes, porque es muy difícil. Mire, José y televidentes, es que es una situación que se vive diariamente en el país. Una persona recibe mensualmente un ingreso, por ejemplo, 2 millones de pesos, y hoy le dicen, José, queda despedido. Y yo que digo, ¿y qué hago? Literalmente, porque es que no solamente tengo unas deudas, tengo que pagar la alimentación de mis hijos, tengo que pagar la cuota de administración. Entonces, son muchos los casos, pero cuando yo pido un préstamo, hago un contrato de mutuo, puedo verificar si hay un seguro que ampare esa situación, pero regularmente no hay, puede que exista, entonces debo asumir ese pago. Sin embargo, me adelanto un poco y el Código General del Proceso, que es una norma en Colombia, ha establecido un salvavidas legal.
Yo lo denomino salvavidas porque en ocasiones literalmente estamos con las deudas hasta el cuello y se denomina el proceso de insolvencia de persona natural no comerciante. Sí. Esta es una herramienta, José y televidentes, que busca que una persona que está ahogada entre las deudas pueda, entre otras, negociar todas las deudas con sus acreedores. Y este proceso tiene una serie de beneficios muy importantes para que todos los televidentes lo tengan en cuenta. Pues más adelante vamos a profundizar sobre ese tema de la insolvencia, porque entonces cuando hablábamos de una posible solución ante sus deudas, pues aquí hay una clave e importantísima. Bueno, a esta hora vamos a conectarnos con nuestros televidentes en las redes sociales. Preguntas, opiniones, Claudia. Luisa. José, invitados, claro que sí. Nuestros televidentes han estado muy participativos con este tema de las deudas, de las culebras. Tenemos comentarios y preguntas para nuestros invitados que nos acompañan hoy en nuestro estudio. Dicen, sacar un crédito o una tarjeta es relativamente fácil. El problema está a la hora de cancelarlo o terminarlo. Otra persona nos escribe, definitivamente, entre más ganamos, más gastamos. La situación del país, la dificultad al momento de conseguir empleo y los malos salarios hacen que mantenga endeudado. Cuando llega el sueldo, todo se me va pagando deudas. Y ahora las preguntas para nuestros invitados. Germán, para nuestro invitado Germán, Kevin Hincapié dice, ¿qué pasa con una deuda o tarjeta de crédito cuando la persona fallece? Bueno, muchas gracias. Cuando la persona fallece, hay unos seguros normalmente para pagar esas deudas. Normalmente hay seguro y en consecuencia cuando la persona fallece no entrarían a la herencia de la persona, pero normalmente pasa eso y se continuarían y no habrían condonación de la deuda del banco, obviamente, pero sí no pasarían a la herencia. O sea, la familia tampoco tendría que asumir la deuda de la otra persona. En principio no. En principio, ¿por qué dice en principio? Porque si llega a haber, digamos, un tema, y aquí hay que hablar de diferentes tipos de crédito. Aquí estamos hablando de un crédito, de una tarjeta de crédito, Sí. pero en otros tipos de crédito puede existir la posibilidad que, que esa deuda pase a los herederos. Los herederos en la herencia tendrían que renunciar a esas deudas, pero en principio, en este caso particular, no habría... ¿En qué tipos de préstamos, como para aclararle a nuestros televidentes? Aquí habrían otros tipos de créditos, digamos que hablemos de tipos de crédito de mutuo comercial, hablemos de consumo financiero, pero en el tema de la tarjeta de crédito no habría. Perfecto. Luisa, ¿usted tiene más preguntas? Claro que sí, José. Ahora una pregunta para nuestra invitada Andrea. Manuel Rojas dice, ¿qué tan cierto es que es bueno tener una tarjeta de crédito para crear una vida crediticia? Bueno, Manuel y todos los usuarios que nos siguen en redes sociales, muchas personas creen que es bueno empezar a tener la historia de crédito y utilizan una tarjeta de crédito. Mi recomendación jurídica, por supuesto, es tener una y a lo mucho 2 tarjetas de crédito, porque estamos en Colombia y tenemos una lamentable cultura que es tapar un hueco con otro hueco. Y qué pena que hable tan escuetamente, pero es así. Entonces llega un momento en que voy a sacar plata de este banco para pagar la cuota del otro banco y eso se vuelve una situación no solo jurídica, porque yo conozco muchas personas y realmente los colombianos somos personas muy honorables, Luisa y José, que nos duele pagar, o sea, que nos duele no poder pagar las deudas. ¿Será? ¿Todos? Pues la mayoría de personas sí. Hay unos muy conchudos, hay que decirlo también. Claramente. Pero hay personas, en su mayoría honestas, que realmente no pueden incluso descansar, no pueden dormir por deber plata, y es apenas natural por las consecuencias jurídicas que mencionaba hace poco Germán, y es que me cobran intereses moratorios, me pueden hacer cobros prejurídicos. A nadie le gusta que lo llamen, ¿cómo está mi señora? Mi señora, llamamos del banco X para cobrarle. Y por supuesto que me puedan demandar y me puedan embargar, no solo mis bienes, sino también, como lo comentaba el abogado Germán, también la quinta parte que exceda mi salario. Bueno, Germán, ¿cómo entonces planificar mis finanzas? ¿Es saludable hacerlo a corto plazo, a mediano o a largo plazo? Y exactamente qué puedo hacer para que no llegara a tener tantas deudas encima. Bueno, aquí hay que distinguir que hay un consumo inteligente.
Aquí hay que, digamos, un gasto inteligente. Y para hacer un gasto inteligente tiene que ser a largo plazo. Yo tengo que planificar. Todo en la vida hay que planificarlo, José Fernando. Y en ese sentido hay que planificar los gastos. ¿Y cómo planifico esos gastos? Con mis ingresos. Obviamente mis ingresos no van a ser siempre recurrentes, pero yo tengo que generar mayores ingresos, no solamente ingresos con el sueldo que hago mensualmente, sino que tengo que generar nuevos ingresos. El hecho de que yo genere nuevos ingresos me va a generar una tranquilidad y una salud financiera. ¿Cómo genero esos nuevos ingresos? Por ejemplo, el hecho de que yo tenga haga un crédito de vivienda y que con el producto de ese crédito de vivienda lo arriende el bien inmueble, no lo utilice para la habitación, hace que yo tenga un ingreso adicional. Una deuda, esta podría ser una deuda buena. Podemos partir de que hay deudas buenas y deudas malas. Al tener esa deuda buena, yo planificaría a mediano y largo plazo y tendría una seguridad y una salud financiera. Y esto es muy importante, televidentes. Es muy importante que ustedes conozcan que la salud financiera no solamente da una tranquilidad jurídica, sino también una tranquilidad psicológica. Perfecto. Entonces vamos a profundizar sobre un tema muy importante y es: tengo deudas y estoy reportado a la central de riesgos. Muchas personas no saben qué son las centrales de riesgo. Vamos a explicarle eso, doctora Andrea. Claro que sí, José y televidentes. Las centrales de riesgo, en términos muy sencillos, son entidades privadas que se encargan de recolectar datos personales. Podemos decir que es un banco, pero en vez de dinero tiene datos personales. En Colombia hay varias centrales de riesgo. Las más reconocidas son Data Crédito, Cifin y Procrédito. Entonces, todas las personas que tenemos una relación comercial a crédito o que tenemos una relación con una entidad financiera, estamos reportados en una central de riesgo. Pero tranquilos, porque estar reportado no necesariamente es malo, porque en Colombia hay reportes positivos y reportes negativos. Los reportes positivos dan cuenta de hábitos de pago saludables, es decir, siempre pago a tiempo, no incurro en mora. Sin embargo, los reportes negativos dan cuenta de que la persona no es tan cumplida. Y aquí hay un tema muy importante, José, y es cuál es el término máximo de permanencia en estas centrales de riesgo. Espéreme, ya vamos paso a paso, porque yo sí quiero saber, es decir, ¿en qué momento me pueden reportar? La ley 1266 del 2008 es la ley que en la actualidad regula todo el tema del habeas data financiero. Se denomina así, pero en términos muy sencillos es la relación que yo tengo con las centrales de riesgo. Aunque, reitero, hay un proyecto de ley que está en curso que busca mejorar las condiciones de los reportados. Y la ley 1266 del 2008 me dice, si yo incurrí en mora, para que me reporten, la entidad con la que yo tengo una relación, el banco, la aseguradora, la inmobiliaria, tiene un plazo, o sea, me van a informar, oiga, Andrea, usted no ha pagado la cuota, no ha pagado el arriendo, tiene 20 días para que se ponga al día. ¿Y 20 días para qué? Pague, demuestre el pago, es decir, oiga, es que yo ya pagué, o controvierta el pago. Pasados esos 20 días me pueden reportar. Y viene un tema muy importante, y es que previo a que me reporten, yo tuve que haber dado una autorización. No sé si a ustedes les ha pasado que van a, no sé, a sacar un plan de telefonía móvil y a uno le ponen a firmar un montón de cosas. Y regularmente no nos detenemos a leer de qué se trata. Pues alguno de esos documentos es la autorización que otorgamos a la central de riesgo para que reporte nuestros datos. Entonces también otra recomendación muy importante es no dar nuestros datos a cualquiera. Aunque esto obviamente es mucho más de la habeas data general, hay que tener mucho cuidado con nuestros datos personales. Y ahora sí, ¿en qué momento, una vez ya pago mi deuda, en qué momento ya deben sacarme de esa lista negra? Perfecto. Hay que hacer una diferencia de cuánto tiempo la persona estuvo en mora, es decir, cuánto tiempo se demoró en pagar. Si la mora es inferior a 2 años, voy a estar reportada como máximo el doble de esa mora. Por ejemplo, yo quedé en mora en el pago de mi celular 2 meses y voy a pagar hoy 12 de mayo. A partir de la fecha de pago, como duré 2 meses en mora, voy a durar reportada 4 meses a partir de mayo. Entonces, 12 de mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Si no se cumplen esos 4 meses, entonces, ¿qué hago? ¿Dónde puedo ir a reclamar que pero perdóneme, José, para concluir. Ahora, si la mora es superior a 2 años, el reporte va a ser máximo
de 4 años, hoy en día, como está establecido en la ley 1266. Entonces, la primera recomendación para todos los televidentes es soliciten su historia de crédito. Se trata de un derecho fundamental y lo puedo hacer una vez al mes de manera gratuita. Puedo ir directamente a las centrales de riesgo o yo recomiendo hacerlo por escrito, José y televidentes, para que la respuesta también me la den por escrito. Es una comunicación donde me presento, relaciono una dirección donde voy a recibir respuesta y a esa comunicación le hago presentación personal ante notaría y le aporto una copia de mi cédula. Así lo exigen las centrales de riesgo. ¿Eso me daña de una vez mi vida crediticia? No, José, porque No. es que yo tengo derecho a conocer cuál es mi situación financiera. O Pero sea, digo, ese cosa- reporte que me hicieron y que ya pagué y ya pagué los 4 meses de reporte, ¿eso entra dentro de, puede afectar de pronto un préstamo que yo vaya a pedir a un banco porque es que usted en determinado año se quedó tanto tiempo sin pagar? Ese reporte en principio no lo afecta, pero obviamente cuando ya lo sacan de la central de riesgos, cuando está en la central de riesgos y cuando tiene un reporte negativo, obviamente usted va a solicitar un crédito y el banco le va a decir, mire, no es posible porque usted tiene un reporte negativo financiero. El banco o las instituciones financieras hacen un análisis de crédito. Dentro del análisis de crédito miran su perfil de riesgo y adicionalmente mira cómo paga usted sus obligaciones. Si usted tiene un perfil, tiene un reporte negativo, seguramente no ha pagado del todo bien sus obligaciones y en consecuencia el banco al hacer el análisis de riesgo pues va a generar una calificación y esa calificación sí le va a restar puntos para hacer el crédito. A esta hora tenemos llamada desde Bogotá, Juan Carlos Vanegas. Juan Carlos, buenas tardes, su pregunta o opinión. Muy buenas tardes, caballero. Es para la doctora. Cuando uno tiene un crédito, por decir algo, en un mismo banco, es decir, yo solicité un crédito para vivienda, estoy pagando mi vivienda, y solicité después otro crédito con ese mismo banco de libre inversión. En este momento, pues sí tengo para pagar la vivienda, no tengo para pagar el de libre inversión. ¿Qué tan cierto es de que el banco me puede juntar una sola cuenta y me pueden quitar pues mi patrimonio familiar? Bueno, mire, ahí hay un tema y es, la señora establece que tiene 2 créditos, uno de vivienda y otro de libre inversión. Estos 2 créditos, pues si la señora no tiene y no tiene la capacidad para pagar, lo primero que tendría que hacer es ir al banco y solicitar una refinanciación del crédito. Si el banco ya finalmente no le da esa refinanciación del crédito, ¿qué es la refinanciación del crédito? Modificar las condiciones del crédito. Cuando uno modifica las condiciones, las modifica en tasa o en plazo. Si el banco finalmente no acepta o no accede, porque esto no le cambia las condiciones en la central de riesgo y la información, usted puede pedir una reestructuración del crédito. Al pedir una reestructuración del crédito, el banco tendría que ampliar los plazos o cambiar las tasas de interés. Si finalmente la señora, al pedir estos 2 temas, refinanciación y reestructuración, porque estos 2 temas lo que hacen y el efecto es que le bajan la tasa de interés, si ella, y eso lo que hace es alivianar el pago de las cuotas mensuales. Si finalmente no puede pagar esas cuotas mensuales, el banco sí tiene y tiene la obligación de iniciar un proceso ejecutivo. Entonces, digamos que con el proceso ejecutivo, si tiene un crédito de vivienda y un crédito de libre inversión, seguramente en el crédito de vivienda le solicitaron y tiene una garantía sobre el bien. Sí. Y si tiene un crédito de libre inversión, tendrá un pagaré con una carta de instrucciones. Y claramente el banco sí podrá ejecutar estos 2 créditos y claramente al ejecutar estos 2 créditos, pues puede pedir las medidas cautelares del caso. Son las 5:34, estamos hablando aquí en directo sobre cómo manejar nuestras deudas. Al regreso hablaremos de la responsabilidad de los bancos cuando le hacen a usted el estudio para ver si usted pues, puede acceder a un crédito o no. ¿Cuál sería la responsabilidad de los bancos si se está haciendo bien o no ese estudio? Y por supuesto hablaremos de la insolvencia que nos habló la doctora Andrea, porque usted puede declararse insolvente y así poder solucionar sus deudas. Pero antes de la pausa, este es el dato. Según un estudio de Datacrédito, el primer crédito que tramitan los colombianos es, en su mayoría, para la compra de un teléfono celular. Ya volvemos.
Canal Capital sigue recibiendo reconocimientos por su gran trabajo periodístico. En la más reciente edición de los premios Álvaro Gómez Hurtado, se reconoció el trabajo de Germán Parrado y el equipo digital de Canal Capital en la categoría Creatividad en redes sociales por la realización y el cubrimiento del Debate Capital en mayo de 2018. Canal Capital sigue conectando a Bogotá con la información y las historias de la capital colombiana. Canal Capital sigue a la vanguardia de los principales avances tecnológicos y se convierte en el primer canal de televisión en Colombia que pone a disposición de los ciudadanos la posibilidad de recibir directamente en su WhatsApp las noticias más importantes de la actualidad local y nacional sin ningún costo. Ingrese a conexióncapital.co/WhatsApp. Siga las instrucciones y conéctese con las principales noticias de Bogotá y el país directamente en su WhatsApp. Conéctese con un programa de análisis y opinión, donde todas las voces tienen cabida. un programa donde se debaten los temas más importantes para Bogotá y el país. Los esperamos en Opina Bogotá, de lunes a jueves a las 8:30 de la noche. Conéctese con Opina Bogotá a través de conexióncapital.co y nuestra señal abierta. A ustedes muchas gracias por continuar con nosotros. En directo estamos hablando sobre educación financiera. Cómo manejar las deudas es nuestro tema de hoy. Recuerden que pueden interactuar con nosotros a través de las redes sociales con el numeral En Directo Capital, enviando sus preguntas y comentarios. Luisa está lista para leerlos. Y también tenemos abierta nuestra línea telefónica para que nos asesoren directamente pues los expertos. Llámenos al 457-8300, extensión 5225 y 5226, así hagan parte de nuestra conversación. A esta hora, Alexandra Suárez desde Cali. Alexandra, la escuchamos. Tengo una inquietud. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Tengo un crédito hipotecario, pero conjuntamente con mi esposo, pero pues llevo ya 3 años sin poder laborar y tengo un crédito de consumo con el mismo banco. Quiero saber si me puedo declarar en insolvencia porque ya no tengo vida de todo lo que tengo que hacer para cubrir el pedazo que me toca a mí. No sé si se pueda, siendo que el crédito hipotecario estamos mi esposo y yo. Bueno, Alexandra, muchas gracias. Hablemos de esta herramienta legal ahora sí, la insolvencia. ¿En qué momento yo me declaro insolvente? ¿Cuáles son las consecuencias y las bondades de declararme insolvente? Claro que sí, José, y televidentes. Primero, este salvavidas que yo denomino así, se llama proceso de insolvencia de persona natural no comerciante. ¿Y cuáles son los requisitos para que yo pueda acceder a esta herramienta? Debo ser primero una persona natural, como Germán, como José Fernando. Es decir, que las empresas tienen una herramienta en particular que se llama proceso de reorganización o liquidación, dependiendo del escenario. Ahora bien, esta persona no debe tener la calidad de comerciante. ¿Cómo sé si soy comerciante? Porque estoy registrado en Cámara de Comercio o tengo un establecimiento de comercio a mi nombre. Si está bien, podemos seguir con los nuevos requisitos. Debo tener 2 o más deudas pendientes de pago con 2 o más acreedores. Siempre deben ser 2. Por ejemplo, le debo al banco y, ¿por qué no decirlo?, a la DIAN. Le debo a la arrendadora, a la inmobiliaria, o le debo a un primo, a algún familiar. Y cada una de estas deudas debe tener una mora superior a 90 días. Esto significa que durante 3 meses yo no he podido pagar. Pero, José y televidentes, hay casos donde las personas me dicen: Andrea, es que yo ya no tengo deudas, ya me embargaron. Pues bien, la ley ha dispuesto que también puedo aplicar a este proceso si tengo 2 o más procesos que se llaman ejecutivos o de jurisdicción coactiva. Y, por último, todas estas deudas que yo tengo en mora o en procesos debe representar por lo menos el 50% de mis pasivos. Bueno, hay una pregunta, es ¿cuánto se demora, cuánto vale este trámite, etcétera? Ok, el proceso de insolvencia tiene 2 etapas, José. La primera etapa es de negociación de deudas. ¿Qué significa esto? Yo voy a una notaría o a un centro de conciliación y solicito ser admitido a este proceso. No se requiere el acompañamiento de un abogado, lo puede hacer directamente el deudor. Sin embargo, en algunos casos, cuando la persona quiere sentirse más acompañado, lo puede hacer por medio de apoderado judicial. ¿Y qué se busca en la primera parte, que se llama negociación de deudas? Andrea se sienta con todos los acreedores que tiene para lograr un acuerdo. Es decir, con el banco, con la DIAN, con la inmobiliaria.
Y ojo, muy importante, y aquí hay que tener claro algo, es que el deudor es una persona que vive y que come y que posiblemente tiene personas a su cargo. Entonces, en esa etapa de negociación de deudas, que máximo puede durar 90 días, se busca con mi capacidad de pago que yo pueda solventar o solucionar esas deudas. O sea, no importa si la cuota, digamos, un ejemplo, era de 100.000 pesos, pero ahora solamente puedo pagar de a 20.000 pesos, ¿me reciben eso? No, porque es un acuerdo, José. Entonces, puede que el banco me diga, no me interesa. O puede que la me diga, no, no me interesa, porque es un acuerdo. ¿Ok? Si no se llega a acuerdo entre las partes. ¿Qué pasa? Si no hay acuerdo o eventualmente yo incumplo ese acuerdo, se viene a lo que se denomina liquidación patrimonial, liquidación del patrimonio. Entonces, el proceso que lo veníamos conociendo en un centro de conciliación o en una notaría se va a un juez que se denomina juez civil municipal. ¿Y qué hace él en términos muy sencillos? Con lo que yo tengo, se paga. Entonces, si Andrea tiene mucho, pagará mucho. Si Andrea tiene poco, pagará poco. Si Andrea no tiene nada, no va a pagar nada. Ese es el atractivo de este proceso. Pero ojo, siempre y cuando el deudor haya actuado de buena fe. ¿Y qué significa esto de actuar de buena fe? Yo debo relacionar a todos mis acreedores. Yo no me puedo inventar acreedores, porque ojo, esta es una herramienta que busca proteger a esa persona que realmente está con las deudas hasta el cuello y no, por supuesto, que busque que las personas obvien el pago de sus deudas. Perfecto, a esta hora tenemos llamada Olga Reyes desde Bogotá. Doña Olga, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Tiene culebras por ahí? Los felicito por el programa. Muchas gracias. ¿Usted tiene culebras de pronto? Mi hijo, es que imagínate que ¿Aló? Sí, la estamos escuchando, que si tiene deudas, culebras, este es el programa, bienvenida, llega a donde es. Es que mi hijo sacó un crédito con un crédito para sacar una ropa. Entonces, el crédito era 500.000 pesos, él pagó 2 cuotas y pues hace más o menos entre año y medio, 2 años, no puede encontrar trabajo. Él, pues como ya había pagado, habían quedado 300.000 pesos porque la cuota era de 500. Entonces yo hablé con la señora que está allá porque ella me le manda correos que si él llega a buscar pues trabajo y todo, le pueden pues embargar él supuestamente por 500.000 pesos, que le pueden, dijéramos que si él tiene una cuenta de ahorros pues le quitan pues la plata que dijéramos que le paguen a él, y le mandan correos así que va a pasar la data de crédito. Yo hablé con ella, yo le digo que si la deuda asciende de 300.000 pues yo les pagaba o arreglaba con otro acuerdo con ella, la cuota ahorita va más de 500.000 pesos. Entonces, pues yo quería saber eso porque yo le dije a ella pues que si llegábamos a un arreglo y que yo le pagaba pues los 300 que le debía, pero ella me dice que no. Germán, ¿entendimos? Es que le entendí que el crédito era con un gota a gota, ¿no? No. ¿Con de quién un es el almacén de crédito. Es que, perdóneme que no oí. Sí. No se escucha bien. Doña Olga, cuéntenos con quién es el crédito. No, doña Olga se nos fue. En un almacén de ropa. Un almacén de ropa. Un almacén de ropa. Sí. ¿Tiene un crédito con un almacén de ropa? Sí. Ok. Entonces, aquí digamos que hay que distinguir 2 temas. El crédito con un almacén de ropa es diferente a una institución financiera. Si tiene un crédito con un almacén de ropa, y creo que el monto es un monto 300.000 pesos, pues tendría que estar la obligación instrumentalizada. ¿Qué significa instrumentalizar la obligación? Pues que tenga un pagaré o una letra de cambio. Si no está instrumentalizada la obligación, pues el almacén no podría iniciar el proceso ejecutivo contra el hijo. Tengo entendido que es el hijo. Entonces, en consecuencia, obviamente lo más óptimo es que el hijo entre a cancelar pues su obligación, porque es que aquí en Colombia y en todo el mundo pues obviamente uno tiene unas obligaciones y las obligaciones dinerarias hay que cumplirlas, pero lo que le puedo decir es que si el almacén no quiere recibir el acuerdo de pago, podría entonces, y no tiene ningún pagaré ni ninguna instrumentalización, podría entonces depositarlo en un depósito judicial para evitar un futuro, digamos, demanda. Obviamente, la demanda es sobre 300.000 pesos. Sí. Sí entiendo. Bueno, vamos a tratar de evolucionar un poco más para responderle más. Hay muchas llamadas, responderle más rápido a nuestros televidentes. Claudia Díaz desde Bogotá. Doña Claudia, por favor, muy breve, la escuchamos. Listo, mira, yo tuve una tarjeta en el 2005. Sí.
tuve una tarjeta en el 2005 con un banco, pagué la deuda y resulta que el año pasado me llaman a decir que dicha deuda no está cancelada y ni siquiera la tiene el banco. Fui a averiguar en el banco y resulta que la han vendido a un tercero, y con ese tercero y la tenían vendida en otro lado y en este momento no sé cuánto es lo que debo, desde cuándo o a dónde dirigirme. No he podido solucionar el inconveniente. ¿A dónde se puede entonces dirigir para que le solucionen el tema, Bueno, Andrea? la primera recomendación para todos los televidentes es cuando yo concluya una relación con un banco o con una entidad de crédito, por favor, soliciten un paz y salvo. Muchos colombianos tienen su celular, acaban y no solicitan un paz y salvo y luego resulta que hay una deuda de 20 pesos, ¿sí? Ahora bien, ¿cuál sería mi recomendación? Quizás mediante un derecho de petición acudir directamente a la entidad financiera con copia a la Superintendencia Financiera de Colombia para efectos de que se verifique el estado real de la deuda y con ello esperar que efectivamente figure que la deuda está al día y eventualmente iniciar un proceso judicial para que se declare la existencia del pago. Antes de leerlos en nuestras redes sociales, quiero hacer una pregunta. Hay personas que asumen la deuda de otras personas, sí. Esos son los codeudores o el fiador. ¿Qué diferencia existe y qué le puede pasar a estas personas que se metan con personas que deben y que no tengan solvencia para pagar? Mire, José y televidentes, la verdadera prueba de amor no es la que se están imaginando. La verdadera prueba de amor es ser codeudor o fiador de una persona. Pero ojo, hay una gran diferencia. Cuando yo soy codeudor o deudor solidario de una persona, me pueden exigir la deuda inmediatamente. ¿Qué significa esto? José me dice, Andrea, voy a arrendar un apartamento, necesito un codeudor. Yo le digo, listo, yo le sirvo de codeudor. Yo no conozco el apartamento de José, pero si José no paga una cuota, me pueden demandar a mí y me pueden embargar a mí como codeudora o deudora solidaria. Sin embargo, cuando soy fiadora, previo a que demanden al fiador, se debe agotar o buscar exigirle esa deuda al deudor principal. Entonces, esa es la gran diferencia. Pero ojo, en ambos casos me pueden demandar, me pueden embargar y desafortunadamente me pueden reportar en centrales de riesgo. Lo que diferencia es el tiempo. Qué duro, porque hay total. familiares que lo requieren, que llegan a pedir esa necesidad y además porque los requisitos lo piden así y uno qué decir, es muy difícil. Pero a esta hora vamos a interactuar con ustedes en redes sociales, para eso está Luisa. Luisa, preguntas, opiniones. José, invitado, les cuento que tenemos muchos comentarios y preguntas de nuestros televidentes a esta hora. Por aquí nos dicen, la clave para tener un buen manejo de las deudas es la organización y nunca endeudarse más de lo que se gana, tener prioridades y hacerlo en cosas estrictamente necesarias. Los bancos son unos ladrones, a ver el gobierno cuándo le pone mano dura a este tema. Y por aquí, dos preguntas para nuestros invitados. Andrea, Esteban Cárdenas nos dice, ¿hay deudas buenas y malas? ¿Cómo las diferencio? Germán. Bueno, gracias. Si hay deudas buenas y hay deudas malas. ¿Cuáles son las deudas buenas? Las deudas buenas es las que usted pueda tener, digamos, un ingreso y que el ingreso le garantice que efectivamente con esas deudas pueden pagar esas deudas. Las deudas malas generalmente son las deudas donde usted se endeuda para pagar otra deuda. Es lo que comúnmente llamamos salir de un charco para otro. El tema es más complicado porque es que en Colombia los colombianos utilizamos las tarjetas de crédito y las tarjetas de crédito son créditos donde usted lo que está haciendo es pagar con el crédito, hace un anticipo con la tarjeta de crédito para obviamente pagar la deuda que tiene atrasada. Sí. Y en consecuencia usted va a llegar a un momento en que se va a ver reventado, perdónenme la palabra, pero no va a poder tener ningún manejo sobre las deudas y va a tener que iniciar procesos como el proceso de insolvencia para personas naturales o procesos adicionales porque no va a poder generar un pago. Luisa, ¿usted tiene más preguntas? Sí, la última pregunta ahora sí para nuestra invitada Andrea. Laura Murcia nos dice, no volví al gimnasio porque tenía que viajar. Pagaba el mes a mes mi entrenamiento sin débito automático. Simplemente yo pagaba el día que era y fui todo el mes. No congelé, como dicen ellos, porque nunca entendí ese proceso y simplemente me fui. Me dicen que debo ya varios meses de entrenamiento, puedo ir a Data Crédito, tengo que pagarles.
en el contrato no dice que debía congelar esos meses. ¿Qué debo hacer? Bueno, Laura y todos los usuarios en redes sociales, lo importante es que si en el contrato no se dice nada, ojo, podemos acudir a la Superintendencia de Industria y Comercio porque se están afectando mis derechos como consumidora, porque me están poniendo una carga que yo no he asumido en ningún momento. Bueno, conclusiones entonces, se nos terminó el tiempo para que la gente no se endeude o si se endeude sepa manejar de una manera saludable sus deudas. Tenemos un minuto cada uno, Germán. Conclusiones. Primero, inteligencia financiera. ¿Qué quiere decir inteligencia financiera? No solamente saber gastar, sino saber ahorrar. El ahorro en Colombia es muy importante. Si usted ahorra, pues tiene que tener unos beneficios. ¿Cuáles son esos beneficios? Hacer buenas inversiones. Las inversiones no generalmente tienen que ser un CDT o un CDAT, un depósito a término, sino revisar qué buena inversión puede generar buenos intereses. Por ejemplo, fondos de inversión colectiva, fondos de capital privado que generan unos intereses mucho más apropiados, no solamente del 4%, sino entre el 10 y el 15%. Eso es primordial. En consecuencia, primero, saber gastar, pero adicionalmente saber ahorrar. Andrea. Bueno, y una de las conclusiones más importantes para todos es conocer que hay una herramienta que protege al deudor cuando literalmente está con las deudas hasta el cuello, es el proceso de insolvencia de persona natural no comerciante. Si usted en este momento siente que no puede pagar, que esto ya está afectando su vida, su salud, pues tenga en cuenta que hay una herramienta legal que lo protege y si tienen alguna inquietud, me pueden ubicar en mis redes sociales, abogada Andrea Rodríguez. Por último y muy breve, si tienen 10 millones de pesos, ¿dónde invertiría? En este momento, un fondo de capital privado con un plazo de 6 meses y más o menos me daría el 14-15%. Una cuenta colectiva. Un fondo de inversión colectiva, que era lo que anteriormente llamábamos carteras colectivas. Perfecto. Andrea, ¿dónde invertiría esos 10 millones? Germán me quitó la palabra de la boca, exactamente. Bueno, entonces ya saben, una buena recomendación de expertos financieros. Se nos acabó el tiempo. A ustedes mil gracias por compartir, por acompañarnos también en este programa y compartir la experiencia con todos nuestros televidentes. A ustedes gracias por estar siempre conectados en nuestras redes y a través de nuestras líneas telefónicas de lunes a viernes a las 5 de la tarde. Si quiere que conversemos sobre un tema en particular, ya saben. Pueden escribirme en Twitter o Instagram @josefedopatino o al correo electrónico que aparece en pantalla en directo @canalcapital.gov.co. Que tengan una feliz tarde, chao y a ahorrar.